Hola a todos, bienvenidos a esta nueva lección de la cruz de Cristo. Hasta el momento hemos visto ya la introducción, el concepto de la ira de Dios, vimos en la lección pasada la tortura y muerte de Jesús y hoy vamos a ver algo que es de tremenda importancia. ¿Por qué nosotros sabemos que solamente Jesús salva? Bueno, tenemos o necesitamos entender algunos conceptos para tener claro por qué es Él y no alguien más. Palabras que no estamos acostumbrados en nuestro lenguaje a usar, pero que es importante comprender su significado. La primera es expiación. La expiación es un proceso a través del cual alguien carga culpas de otro. En nuestro argot popular se habla de chivo expiatorio, o sea, aquel que se le carga o se le imputa algo que no es de él, pero que a través de ese hecho libró al otro de que se le imputara, el verdadero culpable. Y es este concepto de expiación el que está en el puro centro de una de las fiestas judías más importantes que ellos celebran y está en las escrituras, que se llama el Yom Kippur. El Yom Kippur es el día del perdón. Y lo que se habla en la teología judía es que ese día el pueblo de Israel es juzgado y todos sus pecados están presentes delante del juez y hay un juicio. Y ese juicio lleva a emitir una sentencia. Entonces allí se llevan dos chivos, por eso el tema del chivo expiatorio, delante del sumo sacerdote. Él impone su mano, uno de esos chivos es sacrificado, el otro de los chivos es llevado fuera del campamento y llevado al desierto. De forma tal que se aleja, cargando con todo el pecado del pueblo. Entonces, ambos chivos sustituyen al pecador y Dios de esa manera traslada el castigo a los dos chivos en sustitución por los pecadores que tenían que morir. ¿Y por qué eso es así? Porque en el libro de Levítico se habla de que la paga del pecado es la muerte y alguien tiene que morir cuando hay pecado, pero Dios, anticipándose a lo que había de venir en la cruz de Cristo, empieza a mostrarnos el sistema a través del cual Él va a salvar a las personas que va a salvar. Y es a través de este concepto de expiación. Entonces, es la expiación el proceso que hace que se cargue las culpas de otro y es la sustitución, que se le llama en realidad técnicamente la sustitución penal, que es que ese sacrificio toma lugar, el animalito que es sacrificado toma el lugar del pecador. Entonces, se satisfacen esos mandatos de que tiene que ser derramada la sangre, porque si no, no hay remisión de pecados, y también de la paga del pecado de la muerte. Ambas cosas en expiación y en sustitución, y eso se hacía allá en el templo de Jerusalén, cuando se llevaban corderitos o animalitos al templo para ser sacrificados. Allí se le ponía la mano al animalito y el pecado del pecador era trasladado al animalito y el animalito era sacrificado. O sea, la sentencia que correspondía al pecador, al pasarle el pecado al animalito, se ejecutaba por encima del animalito. Y eso tiene entonces, detrás de eso, estos dos conceptos de expiación y de sustitución. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios hizo eso con el pueblo de Israel? ¿Para qué sentido tenía? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios tenía la perspectiva o la prerrogativa de perdonar a todo el mundo sin necesidad que hubiera castigo. Sí la tenía, pero se hubiera negado a sí mismo porque no hubiera sido un Dios de justicia. Dios hubiera podido pasar por alto los pecados de todos, no porque Dios hubiera tenido que sacrificar su atributo de santidad. Entonces santidad y justicia van de la mano, como lo vimos en la lección de la ira de Dios. Entonces debe haber un castigo. Debe haber alguien que cargue con el pecado. Y en el caso de estos animalitos que eran sacrificados, ellos expiaban las culpas del pecador y sustituían al pecador en su castigo. Ahora vamos a Jesucristo. Lo que Juan el Bautista anunció, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Entonces era el Cordero que nos iba a sustituir, el Cordero que iba a realizar esa expiación, ahora visto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos que entender un concepto que es un poquito técnico, llamémoslo así, pero vamos a tratar de explicarlo con palabras más sencillas, que se llama la doble imputación. Y recordemos que imputación es llevar o poner algo en alguien más. Entonces se dice que a Jesús en la cruz le es imputado nuestro pecado. A eso se le llama la obediencia pasiva de nuestro Señor Jesucristo. Él pasivamente, pudiendo librarse de eso, teniendo el poder para librarse, Él se queda callado y va pasivamente a esa cruz. Y allí se le imputa la totalidad de los pecados cometidos y por cometer de todas aquellas personas que Él va a salvar. La totalidad. O sea, allí no podía estar otro más que un hombre perfecto que además tenía una naturaleza divina siendo ser humano a la vez. Porque esa perfección es la que lo habilita para cargar tantísimo pecado y hacer un sacrificio que iba a ser duradero eternamente. Entonces, en su muerte, Él obedeció pasivamente. Eso quiere decir, sin reclamo, Él fue y se entregó para que le fuera cargado todo este pecado de todas las personas que iba Él a salvar. Y esto estaba profetizado un poquito más de 600 años antes de que ocurriera. Lo había profetizado el profeta Isaías en su libro que está ya en el Antiguo Testamento, en tal vez uno de los capítulos más famosos de su libro, que es el capítulo 53, que vamos a leer. Y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero. Como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces tenemos que ahí en la cruz, Jesús recibe, se le imputa, por eso se llama imputación, se le imputa nuestro pecado, el pecado de todos aquellos que Él va a salvar a lo largo de la historia. Es una carga de pecado que es imposible que un ser humano cualquiera la pueda recibir. Entonces, en este sentido, en su obediencia pasiva, o sea, Él se fue solito, sin reclamo, sin salirse de ahí, se fue obedientemente, porque esa era la voluntad del Padre, a recibir nuestro pecado, a que se le imputara nuestro pecado. Y ahora tenemos su vida, porque en su muerte se le imputó nuestro pecado, pero en su vida, y por eso se le llama la obediencia activa, Jesús vivió una vida perfecta. Fue el único ser humano que no pecó. Nadie más, ningún otro ser humano en la historia ha vivido una vida perfecta. Solo Él. Entonces a eso se le llama obediencia activa. Pasó toda la vida obedeciendo, lo cual lo lleva a un grado de santidad desde su perspectiva humana, porque ya era santo en su naturaleza divina. Pero Él tenía que vivir una vida en la tierra y desde su naturaleza humana vivir una vida de santidad perfecta. Y esa obediencia a la ley que lo hizo tener esa vida perfecta y tener una santidad perfecta es lo que hace que desde la cruz Él nos impute su santidad. Por lo tanto, Él nos reviste de su ser. Nos da su santidad, sin la cual no podríamos estar jamás en la presencia de Dios. Porque nosotros somos pecadores. Entonces, por una parte, Él en su obediencia pasiva nos libera de nuestro pecado y se lo imputa a Él. Y Él en su obediencia activa, porque vive una vida de perfección, nos da esa perfección y nos reviste de ella. Por eso se llama doble imputación. Él se imputa nuestro pecado, pero Él nos imputa su santidad. Y esto dice la Escritura, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno
los muchos serán constituidos justos. Somos justos no porque nosotros lo somos de naturaleza, sino porque nos es imputada la justicia de Cristo. Y el apóstol Pablo, en la carta que le envía a las iglesias en Galacia, dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, nosotros los miembros de su iglesia tenemos imputada la santidad de Cristo. En otras palabras, cuando el Padre nos ve a nosotros, ve a su Hijo en nosotros. De ahí que entonces podemos tener comunión perfecta con nuestro Padre Celestial. Entonces, para resumir la doble imputación, en su muerte, Él mostró su obediencia pasiva y pudo imputarse nuestro pecado. Y en su vida santa, Él mostró su obediencia activa y pudo imputarnos su santidad. Este es el concepto de doble imputación. Por eso nadie más puede salvarnos. Por eso solo puede haber un Salvador, solo es posible que haya un Salvador, que es Dios hecho hombre para ser perfecto Dios y perfecto hombre como lo fue en la persona de Jesucristo. Porque Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, y como hombre alcanzó santidad porque fue perfectamente obediente. Entonces, ahora hablamos del nuevo pacto. En el antiguo pacto, el pueblo de Israel se compromete a obedecer la ley que traía Moisés desde el monte Sinaí. Y falló horriblemente. En el nuevo pacto, si fuera que nosotros tenemos que hacer algo, también fallaríamos. Pero este nuevo pacto es como que unilateral, en Dios, pero en medio de las tres personas. Porque Jesús imputa nuestro pecado y Él mismo nos imputa su santidad. Eso nadie más lo pudo haber hecho. Solamente un ser con dos naturalezas, el verdadero Dios y el verdadero hombre. ¿Dónde se ejecuta ese pacto? No es que nosotros, sí, Señor, dame tu santidad y yo te doy mi pecado. Ese no es. Esa es la doble imputación que Cristo en sí mismo logra. Él mismo. Porque Él había pactado con su Padre Celestial la salvación de su pueblo. Bien. La Biblia trata o nos presenta 4 metáforas para explicar todo esto que acabamos de decir. Y lo ilustra de manera maravillosa de acuerdo a la cultura de la época. Y los términos que usa, que son los que vamos a explicar aquí, son propiciación, redención, justificación y reconciliación. Esas 4 metáforas, eso no es, nos hubiera gustado tomar el crédito de estos principios doctrinales, pero no es nuestro. Todo esto lo hemos extraído de tal vez uno de los libros más bellos que yo he leído en mi vida, después de la Biblia, que se llama La Cruz de Cristo, escrita por el doctor John Stott, que sin duda alguna recomendamos ese libro. La Cruz de Cristo, del doctor John Stott. Y bueno, vamos a ver las 4 metáforas. Veamos la primera que usa la Biblia, que es la propiciación. ¿Y qué es la propiciación? Es el apaciguamiento de la ira. Y ahí en ese cuadrito, en ese grafiquito que tenemos ahí, lo quisimos poner porque es una forma buena de dejar claro el concepto de propiciación. Allá en las Polinesias, cuando el dios Volcán se enojaba, entonces iban y seleccionaban una virgen y se la tiraban por el cráter para apaciguar la ira del dios Volcán. Lo que estaban haciendo era propiciando, era la propiciación, era, por favor, no descargues tu ira sobre nosotros, vamos a hacer un sacrificio de algo que es valioso para nosotros para que te des por satisfecho. Eso es propiciación. En la muerte sustitutiva de Cristo, la ira de Dios, concepto que vimos en la lección anterior, es apaciguada. Porque un sacrificio pagó la sentencia de un delito. Entonces Dios puede contemplar al ser humano y el ser humano a Dios sin temor, porque ya la ira de Dios fue apaciguada y el pecado del ser humano ha sido expiado. A eso se le llama la propiciación. Se propició a través de un sacrificio la ira, se apaciguó la ira de nuestro Dios. Entonces, ¿dónde es que la Biblia habla de este proceso de propiciación?
La Biblia habla de un templo divino. Recordemos que había un templo en Jerusalén que era como una, digamos, una representación muy pequeñita de algo que ocurre en el cielo. Eso nos lo enseña el autor del libro de Hebreos de una forma muy bella. Y lo que dice es que en el templo divino, que es tabernáculo no hecho por hombres, o sea, está allá, la ira de Dios es apaciguada cuando el sacrificio de Cristo llega allí, a ese templo. Entonces la ira de Dios es propiciada, recibió apaciguamiento. Entonces fue hecha esa propiciación en el templo no hecho por hombres, sino que está ahí arriba, en lo alto. ¿Cómo nos lo explica esto el autor del libro de los Hebreos? Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, y veamos esto que dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, o sea, el de abajo, el templo de Jerusalén, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Eso era en el Yom Kippur, que ya explicamos ese día de fiesta, ¿verdad? El día del perdón judío. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, dice el autor de Hebreos, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, este modelo o esta metáfora de la propiciación nos lleva de forma inequívoca al templo donde se oficiaban los sacrificios, donde la ira de Dios era aplacada. Entonces, esa ira de Dios aplacada en el templo, allí es descargada sobre el sustituto del ser humano, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que es el eterno Hijo de Dios, hecho hombre. La siguiente metáfora que usa la Biblia es la redención. Y en la redención, el autor del libro de los Hebreos nos dice: en él tenemos redención por su sangre. Perdón, en la carta de Pablo a los Efesios, disculpen. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Y qué es este tema de redención? Redimir era el término que se usaba cuando se compraban esclavos en el mercado de esclavos en las épocas bíblicas. Es como pagar un rescate. Entonces, no se redime a alguien que está libre, solo se redime a alguien que está cautivo. Y hay que pagar un precio. Entonces se compraban y se vendían en el mercado de esclavos, ahí tenemos la figurita a la derecha, y tenían que estar claramente esclavizados y se tenía que pagar un precio allí. Entonces se hacían subastas de los esclavos en los mercados. En nuestro caso, esta metáfora aplica de esta manera. Nosotros estamos presos, somos esclavos del pecado. Y además nos esclavizamos voluntariamente, cediendo nuestra voluntad a aquel que nos engañó y que ahora gobierna el mundo. Claramente, bajo la soberanía divina. Pero el mundo entero está bajo el maligno, dice Juan en su primera carta. Y por lo tanto allí adentro están todos los que están esclavizados del pecado. Y eso nos coloca en un estado tremendo de esclavitud, porque somos esclavos del pecado y habitamos en el mundo controlado por el príncipe de las tinieblas, llámese el diablo. Entonces ese es nuestro estado. Pero ¿qué hizo Cristo? Vamos a ver, dice el apóstol Pablo en la carta que le envía a los creyentes en Roma: no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y Pedro en su segunda carta dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Claramente somos esclavos. Pero entonces ahora viene y la Escritura nos enseña que este tema de redención proviene del pago del rescate que Cristo hizo con su vida, llámese su sangre. Cuando hablemos de la sangre de Cristo, hablemos de la vida de Cristo. Y allá atrás en el libro del Éxodo,
Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, Dios dijo que pintaran con la sangre de un cordero las partes externas, los dinteles o los marcos de las puertas, para que el ángel de la muerte pasara por alto a esa familia y no matara a los primogénitos, que fue la 10ª plaga. Entonces, Dios de alguna manera nos estaba diciendo, es que la sangre de un cordero, pintada en un madero, les va a dar vida, así como le dio vida a los primogénitos en aquel tiempo. Dios de alguna manera nos está diciendo que va a haber derramamiento de sangre sobre un madero. El Señor pagó el precio de su sangre para rescatarnos de nuestra condición de esclavos. Eso se llama redimir. Pedro lo dice en su primera carta, que nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Adquirido, o sea, de alguna manera se pagó un precio, se compró, se adquirió, se redimió, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Pablo a la iglesia en Corinto les dice, pues habéis sido comprados por precio. Se pagó un precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, nuestra condición de esclavos del pecado y del reino de las tinieblas cambió, porque fuimos redimidos. Cristo pagó con su sangre, llámese, su vida, para rescatarnos de la esclavitud que teníamos antes, llámese la esclavitud del pecado. Y ahí teníamos cargas enormes, las cargas enormes que tenemos durante nuestra vida en esa esclavitud del pecado. Pero ahora, al ser comprados como esclavos por otro amo o por otro señor, que era como se les decía en la época, ahí tenemos unas palabras en latín, en hebreo y en griego, Señor en español, Dominus en latín, Kyrios en griego y Adonai en hebreo, apunta a lo mismo, es el amo del esclavo. Entonces fuimos comprados en el mercado de esclavos, que pertenecíamos a un amo terrible, esa es la metáfora, y ahora tenemos un nuevo amo. Fuimos redimidos y rescatados por ese nuevo amo, y resulta que ese nuevo amo, ¿sabe qué nos dice el nuevo amo? Yo les alivio las cargas y las llevo a su lugar. Ese yugo que ustedes tenían, que es como una madera con el cual cargaban cosas, guindaban las cargas, que era un yugo incomodísimo, esa parte de madera que se ponía en el cuello, les voy a dar uno que es ligero, porque lleva mis bendiciones. Y esa es la preciosa invitación que nos hace el Señor en el Evangelio de Mateo cuando dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es que ahora somos absolutamente libres, porque le pertenecemos a aquel que nos compró a precio de su sangre. Lo que tenemos ahora es un nuevo Señor. Uno que es manso y humilde de corazón. Uno que nos da descanso para nuestras almas. Porque la esclavitud en Cristo es fácil y la carga que Él pone es ligera. Entonces ahora vemos que este modelo de redención nos traslada de allá del templo donde vimos la propiciación, que la ira de Dios era propiciada, nos traslada al mercado de esclavos donde somos redimidos y puestos en libertad. Y recordamos lo que dijo el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 8, que dice, así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Entonces, de nuevo, vamos por la segunda metáfora. En la primera metáfora, en el templo no hecho por manos de hombres, se propició la ira de Dios. Pero ahora en la metáfora de redención pasamos de ese templo, donde se propicia la ira, al mercado de esclavos, donde somos redimidos o comprados por este nuevo amo. La tercera metáfora que vamos a ver se llama la justificación, y la justificación quiere decir la declaración de alguien justo o recto ante un tribunal. Resulta que el creyente es declarado justo porque todas las culpas, faltas, deudas o pecados que se le van a atribuir en un tribunal fueron atribuidas a Cristo en su lugar en la cruz.
Entonces, cuando se abran las acusaciones, no va a haber ninguna. ¿Qué dice pues Pablo a los cristianos en Roma? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y qué nos dice el Señor en el Evangelio de Juan? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En otras palabras, cuando nos presentemos delante del juez divino, en el tribunal divino, vamos a estar plenamente justificados. Vamos a ser declarados justos, porque no va a haber acusación alguna. Justificación es lo opuesto a condenación. Ambos implican sentencia. Una es de condenación, otra es de justificación o de declaración de rectitud. Entonces ya para los que estamos en Cristo no hay manera de que haya condenación de acuerdo al texto bíblico, porque no habrá de qué acusarnos. Nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras desobediencias fueron ya pagadas en la cruz de Cristo y estamos absolutamente justificados. ¿Cómo lo explica el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas? Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándole en la cruz. El acta de los decretos era como el acta que tomaba el fiscal, donde leía las acusaciones y los delitos. Cristo en la cruz la anuló y la clavó en la cruz. Entonces, esta tercera metáfora nos traslada de allá del mercado de esclavos donde fuimos redimidos al tribunal divino donde se nos declara justos. Entonces ya llevamos tres. Llevamos la propiciación ejecutada por Jesucristo en el templo celestial, la redención, que es el rescate o compra de los esclavos que eran en aquel tiempo en el mercado de esclavos y que ahora que somos esclavos del pecado somos liberados por Cristo, y ahora nos trasladamos al tribunal divino donde cuando venga el juicio vamos a ser declarados justos. Y nos queda una más, que es la reconciliación. Y en la cruz, dice las Sagradas Escrituras, que Cristo reconcilió todas las cosas. Pero lo más importante es que se reconcilió con el ser humano. Pero para que haya reconciliación tiene que haber antes enemistad, porque si no, ¿de dónde se reconcilia? Y dice el Señor en el Evangelio de Mateo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Vean, esta es una afirmación gravísima que hace nuestro Señor Jesucristo. Porque eso quiere decir que hay dos personas, y solo dos tipos de personas en toda la humanidad. El que no está con Él y el que está con Él. Y el que no está con Él está en su contra. Por lo tanto, tenemos que el 100% de los no creyentes del planeta Tierra están en su contra. Y el 100% de los miembros de su iglesia están con él. Esos son los dos tipos de personas que hay en el mundo. Los perdonados y los no perdonados. Independientemente de pueblo, raza, tribu, lengua o nación. Y eso nos pone a pensar. ¿Por qué esto es así? Porque el pecado atenta contra la santidad de Dios. El ser humano claramente no tiene acceso a Dios porque ni siquiera le interesa tenerlo, hasta que Dios aparte el pecado y se reconcilia con él. Si no hace esta acción divina, no existe tal cosa como reconciliación. Pero a partir de que ocurre, no hay más sacrificios, más intermediarios, hay acceso directo con el Dios que se reconcilió con nosotros. Porque Cristo derramó su sangre en la cruz y a través de ese acto nos reconcilió con nuestro Padre Celestial para siempre. El pecado nuestro, que era nuestra barrera para no tener comunión con nuestro Padre Celestial, fue removido. Nuestra incapacidad de cumplir la ley ya no nos separa de tener una relación con nuestro precioso Padre Celestial. Ahora tenemos acceso directo a Él. No necesitamos intermediarios, porque ya el sacrificio de Cristo abrió el camino. ¿Cómo lo explica Pablo a la iglesia en Roma?
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces ahora, además de estar reconciliados, se nos ha dicho, ahora ustedes que están reconciliados, tienen que anunciar esto. Porque regresamos a casa, como la parábola del hijo pródigo que Jesús enseñó en los evangelios. Pero este regreso fue planeado y facilitado y ejecutado por el mismo Señor dueño de la casa. Y ahora somos parte de la familia de la fe. Somos parte de una nueva humanidad que Jesús inauguró, donde se reconciliaron de todo tipo de gentes. Judíos, gentiles, amos, esclavos, hombres, mujeres, todo tipo de gentes. Y todo fue hecho en la cruz. Y en la cruz, todos nosotros somos hechos nuevos. Somos nuevas criaturas. Nuestro pasado queda atrás y nacemos a una nueva vida. ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto en su segunda carta? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y dice el apóstol Juan en su evangelio, el puro inicio, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso quiere decir que antes no eran, pero después de recibirlo y creer en su nombre, pasaron a ser hijos de Dios. Y el apóstol Pablo a la iglesia en Roma les dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora es una familia de la fe. Y antes el apóstol Pablo había dicho, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Somos hijos adoptados. Formamos parte de la familia de Dios, por el cual clamamos Abba Padre, que era una expresión en arameo que los hijos le decían a los padres de forma cariñosa. Ahora podemos ir donde nuestro Padre Celestial a expresarle Abba Padre. Y dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y lo más grande es esto, y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Formamos parte de una familia, ahora vamos a recibir herencia, ya fuimos reconciliados. Y regresamos a casa donde vamos a estar por largos días. Y el Salmo 23 dice así, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, que era la forma como se daba el recibimiento en las casas, y mi copa está rebosando. Que era, las copas de vino se llenaban de acuerdo al tiempo que el anfitrión quería que los otros se quedaran en casa. Si la copa está rebosando es que Él no quiere que nos vayamos. Y dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, el modelo de la reconciliación nos lleva de la corte celestial donde fuimos declarados justos, ¿se acuerdan? Al hogar de Dios donde somos reconciliados y recibidos como familia. Ahora formamos parte de la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Fuimos adoptados como hijos gracias al sacrificio de Cristo, su unigénito Hijo, que nos hizo hijos y herederos de los bienes venideros. Llámese su reino. Entonces ahora vamos completando las 4 metáforas. ¿Qué tenemos? Tenemos allá en el templo celestial donde la ira de Dios fue propiciada. Eso nos lleva al mercado de esclavos donde somos redimidos y ahora tenemos un nuevo amo. De ahí nos trasladamos al tribunal celestial donde somos justificados y no se nos va a acusar de nada. Y de ahí se nos lleva a casa. Nos lleva a casa donde somos reconciliados con nuestro Padre Celestial. Para ir resumiendo, yo sé que esta lección es un poquito más larga y tiene mucho concepto, pero vamos a ver si podemos resumir esto. Estas 4 imágenes o 4 metáforas destacan aspectos diferentes de la necesidad humana.
La propiciación subraya la ira de Dios sobre nosotros. La redención destaca nuestra cautividad al pecado y la justificación nuestra culpa delante del juez. Y la reconciliación destaca nuestra enemistad con Dios. Esa es la condición humana previa a la cruz. Estamos sujetos a la ira de Dios, estamos cautivos al pecado, somos culpables delante del juez y somos enemigos de Dios y estamos separados de Él. Ahora Dios, en su iniciativa, también dice que en la propiciación, Él es quien propició su propia ira. ¿Qué dice Juan en su primera carta? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él envió a su Hijo. Por lo tanto, en la propiciación la iniciativa es divina. Ahora vamos a la redención. Es Él quien nos redimió de nuestra condición terrible de esclavitud. Dice así el libro de Apocalipsis en su capítulo 5, porque tú, hablando del Cordero, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y en términos de justificación, Él nos declara justos debido a que la sentencia fue ejecutada en otro, Él mismo, hecho hombre. Entonces dice aquí Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y en términos de reconciliación, Él se encarga de reconciliarnos consigo mismo. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y ya estamos llegando a las conclusiones. En la siguiente lección vamos a hacer una conclusión de todo esto de la cruz de Cristo. Pero para mí es muy importante que este tema de las 4 metáforas lo tengamos claro. Nuestra condición era una condición terrible. Dios toma la iniciativa porque nosotros no podemos tomarla. Y Dios propicia su ira, nos redime de la esclavitud, nos justifica delante del tribunal y nos reconcilia con Él para vivir en la familia de la fe por toda la eternidad. Eso habla de la condición humana y de la iniciativa divina. Todo eso se logró ese día en el Gólgota, cuando Cristo murió por nuestros pecados. Mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por el tiempo dedicado a esta lección y esperamos sinceramente que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo alcancen sus vidas. Hasta la siguiente lección. Mil gracias.